vamos a atender un tema y el tema se llama ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento, hermanos? Y seguramente todos nos hemos hecho esa pregunta. El día de ayer hacíamos preguntas muy particulares de por qué Dios utiliza o permite el mal y lo convierte en algo bueno para nuestras vidas. Prácticamente esta es la segunda parte o la continuidad de lo que veíamos el día de ayer. Entonces vamos a atender a este tema de por qué Dios permite el sufrimiento y vamos a tratar de darle la respuesta que Dios tiene para nuestras vidas a través de su bendita palabra. Quiero decirles, hermanos, que vivimos en un mundo de gratificación instantánea. Ya los jóvenes de hoy se han acostumbrado a que todo lo tienen inmediatamente. De hecho, ya me da mucha curiosidad el ver que hasta yo de repente me pongo hasta como ansioso cuando se puede uno tardar más de 2 segundos para conectarse al internet, ¿no? Ya queremos todo rapidísimo, instantáneamente queremos la gratificación que sentimos de poder conectarnos, de poder tener la televisión a la mano, de poder tener prácticamente todo instantáneamente. Y nuestra vida ya empezó a transcurrir de esa manera, porque este mundo pues así se está comportando. Por lo tanto, hermanos, casi se ha perdido por completo la perspectiva de lo eterno. Es tan instantánea la gratificación que sentimos y que experimentamos en muchas cosas, que ya lo eterno, lo que viene a continuación, lo que va a tener un tiempo infinito, sin medida, pues ya se nos hace algo así como que ya no tenemos ni siquiera la perspectiva de esa condición. Entonces, el Nuevo Testamento está repleto de promesas maravillosas sobre el futuro, sobre lo que nos espera en la condición de la eternidad, porque allí en el Nuevo Testamento se nos menciona cómo toda la creación será restaurada a lo original. Jesús regresará para establecer un cielo nuevo y una tierra nueva, así lo dice Apocalipsis 21:1, a donde ya no habrá más llanto, porque no habrá más dolor ni sufrimiento, porque nuestros cuerpos frágiles, estos cuerpos que están día a día en descomposición, cambiarán por un cuerpo como el de Jesús, gloriosamente resucitado. Quiero decirles, hermanos, que desde el día en que nacimos a esta vida física, empezó nuestro deterioro. A partir de ese momento nosotros empezamos a morir, ¿verdad? Tenemos que cumplir con la campana de Gauss, efectivamente, donde nacimos, ¿verdad? Empieza el tiempo a caminar, nosotros nos empezamos a crecer, a desarrollar, llegamos a un punto clímax, ¿verdad? Una edad intermedia más o menos, y después empieza la decaída. Pero honestamente, desde el día en que nacimos hasta el día en que morimos, nuestro cuerpo físico empieza a deteriorarse. Y es porque, desgraciadamente, desde el momento en que se establece ahí en Génesis capítulo 3 la ley del pecado, ¿verdad? Se genera lo que viene a ser el sufrimiento, y el sufrimiento de este cuerpo frágil, de este cuerpo físico, desgraciadamente nos trae a un sufrimiento en nuestra alma, en nuestro corazón. Pero quiero decirles honestamente que el sufrimiento no es parte del orden original creado por Dios. Y eso lo podemos estudiar en todo el capítulo 1 y 2 de Génesis. En aquel momento, cuando fue la creación divina, ¿verdad? En el día número 6 de la creación fuimos creados como seres humanos. No había sufrimiento en el mundo antes de la rebelión en contra de Dios. Y por lo consiguiente no habrá sufrimiento cuando Dios haya formalizado ese nuevo cielo y esa nueva tierra, según Apocalipsis 21, versículos 3 y 4. El sufrimiento es, por lo tanto, hermanos, una intrusión foránea en el mundo de Dios, algo que no debería de estar. Quiero decirles con esto que a Dios se le escapó
algo después de la creación del hombre, ¿eh? No quiero decir con esto que de repente Dios se dio cuenta de que algo falló y ahora qué iba a hacer. No, realmente Dios sabía perfectamente bien todo lo que iba a suceder y se arriesgó y ese riesgo que él tomó estaba perfectamente controlado y perfectamente diseñado en el corazón de Dios. Se arriesgó cuando le dio al hombre libre albedrío, cuando le dio la oportunidad de tomar decisiones propias. Y entonces el hombre, ¿verdad? A través de ese libre albedrío y el engaño que sufrió por parte de Satanás, por parte de la serpiente, viene a ser el caos que ahora nosotros vivimos y por eso se establece la ley del pecado y dentro de la ley del pecado pues se establece que nosotros habíamos muerto para Dios. Recuerden que Dios le dijo a Adán y a Eva que no deberían de tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal, ni del árbol de la vida, porque ciertamente el día que de esos árboles pudieran tomar, ciertamente morirían. La serpiente, como es muy astuta, Satanás es muy astuto y muy ágil para el engaño, le dice, pues no vas a morir, pero él se refería a la muerte física y Dios se refería a la muerte espiritual. Entonces, aquí nos da la realidad de la situación de que efectivamente cuando decidieron pecar, decidieron desobedecer a Adán y Eva, no murieron físicamente de inmediato, pero sí los sacó Dios del paraíso. Y esa es la muerte espiritual a la que Dios se refería. El estar separados verdaderamente de Dios, eso es lo peor que puede sucederle a un ser humano, separarse de su creador. Y entonces viene la muerte espiritual primero y después Dios establece que para el hombre, ¿verdad? Serán 70 años para los fuertes y hasta para los más robustos hasta 80, dice la palabra de Dios. Y nos damos cuenta de que hay gente que de repente vive hasta 100, 105, 107 años, pero la normalidad es que nosotros no, vengamos a la muerte física por ahí de los 70, 80 años, más o menos, ¿verdad? Cada quien tendrá alguna fortaleza física que Dios le dé o la largura de días en esta tierra según lo que promete ahí en el quinto mandamiento, que cuando honramos a nuestro padre y a nuestra madre, ¿verdad? Dios nos alarga los días en esta vida. Entonces, pero la mayoría estamos entre 70 y 80 años, ¿verdad? Que vamos a partir con el Señor. Y de todo esto nada se le escapó a Dios. Dios sabía perfectamente que iba a suceder todo esto, pero Él establece dentro del plan divino la redención, la salvación y la vida eterna para ti y para mí. Entonces es por eso que tenemos que venir a los pies de Cristo, hermanos. Y es por eso que tenemos que confesarlo como Señor y Salvador de nuestra vida. Y esto, ¿verdad? Que todo estoy comentando no es, desde luego, la respuesta completa a la pregunta del por qué Dios permite el sufrimiento. Como vimos el día de ayer, si se recuerdan en la noche, que Dios utiliza el mal para convertirlo en bien, no hay una solución simple de lo que hablábamos ayer también, ni siquiera una solución completa a esta pregunta. No hay una respuesta firme ni concreta, pero cada uno de los pasajes que hemos estado estudiando, hermanos, nos ofrece una perspectiva suplementaria que viene a ser un complemento para que nosotros podamos ver todo el plan completo de Dios, hasta donde Dios nos lo permite. Entonces, Él nos da una óptica muy particular. Y vamos a estudiar a partir del Salmo número 16, los primeros 11 versículos. Del 1 al 11 vamos a estar considerando esto. Y yo les pido que por favor tengan a la mano su Biblia y que la tengan ahí en el Salmo número 16 y vamos a ir desarrollando este tema. Para esta situación, nosotros debemos considerar el sufrimiento de esta vida en el contexto de la eternidad. Porque si nosotros nos circunscribimos o nos encerramos nada más en la condición o en el concepto de esta vida terrenal, es por eso que el sufrimiento se vuelve un tormento. Pero cuando miramos en la perspectiva de lo eterno, hermanos, nos vamos a dar cuenta que esto es momentáneo, pasajero, y que llega el punto en que nosotros vamos a olvidar todo eso y vamos a tener la satisfacción de la vida eterna que Dios nos ofrece.
Déjenme decirles que el Salmo de hoy es uno de los pocos pasajes del Antiguo Testamento que anticipa la esperanza de una eternidad en la presencia de Dios. Fíjense lo que dice ahí el versículo número 10 y 11, en donde el rey David afirma algo muy particular. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol. La palabra Seol, hermanos, en el hebreo, se viene a traducir para nosotros al español como el sepulcro o la morada de los muertos, ¿verdad? Entonces, dice, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, en ese punto de la morada de los muertos eternamente. Dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, que Él no va a permitir que nosotros suframos corrupción como siervos de Él, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el versículo 11, dice, me mostrarás la senda de la vida. O sea, el Señor nos está mostrando desde ahorita y desde aquellos tiempos, nos ha dado a conocer la senda de la vida, que ¿quién creen que es? Jesucristo propiamente. Juan 14:6, nuestro Señor Jesucristo fue muy claro cuando dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, cuando nosotros venimos al camino que nos traza nuestro Señor Jesucristo, empezamos a conocer la vida eterna y entonces tenemos nosotros la verdad. Y esta es la verdad, que Él nos ha mostrado la senda de la vida. Y dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. O sea, que Él nos va a llenar de alegría en su presencia y nos va a permitir tener una dicha eterna, ¿verdad? Esa es la realidad de lo que nosotros tenemos que considerar cuando estamos pasando por momentos de tribulación o de sufrimiento, porque se trata de nuestra esperanza futura, hermanos. Estos versículos muestran que la resurrección de Jesucristo fue predicha en la Escritura. Y vamos a ver después lo que dice Hechos 2 del 25 al 28, pero ahorita nos tenemos que concentrar en que esta vida no es el final. O sea, en el momento en que tú y yo lleguemos a la muerte física, no va a ser el final de nuestra existencia. Podemos mirar hacia adelante. Estos versículos que acabamos de leer nos proyectan hacia la eternidad, hermanos, hacia la misma presencia de Dios, la plenitud de gozo y sus deleites por siempre y para siempre. Fíjense lo que dice Romanos 8:18, es interesante. Miren, tenía yo aquí el de Hechos 25 al 28. Fíjense que dice ahí, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en paz, en la esperanza, ¿verdad? Dice, porque no dejarás mi alma en el Hades. Ahora esta palabra Hades es del griego y viene a ser exactamente lo mismo que el sepulcro. No nos dejará ahí en el sepulcro el Señor. Dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora, ¿quiénes somos santos delante de Dios? Tú y yo, efectivamente. Cuando venimos a los pies de Cristo, el Señor nos considera santos, no por nuestras acciones, no porque nosotros no cometamos errores, sino porque Jesucristo ganó en la cruz del Calvario, ¿verdad? Esos méritos que ahora nos fueron dados cuando creímos en Cristo Jesús. Y por eso Dios nos considera santos. Y no va a permitir que nuestra condición, ¿verdad? Nuestra vida vea corrupción, o sea, que sea destruida en el Hades, en el sepulcro. Dice, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y ahora sí, podemos ver lo que dice la palabra de Dios ahí en Romanos 8:18, que dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Miren, hermanos, aquí lo que está diciendo es que los sufrimientos que podamos vivir en esta vida, estos sufrimientos, nunca van a ser comparados con la gloria eterna que vamos a tener en Cristo Jesús. Entonces, aquí es a donde nosotros tenemos que ver
que la gloria de Dios se va a revelar y se está revelando ya desde ahorita, porque desde ahorita tú y yo podemos sentir paz y gozo en nuestro corazón, aún en medio de las aflicciones, aún en medio de las tribulaciones, aún en medio del sufrimiento. Es más, hoy más que nunca hemos sido testigos. Quiero hacerles un comentario muy breve respecto a la alianza de pastores a la que pertenecemos. Aquí en el Valle de Toluca se llama UMIVAT, que es la unidad ministerial del Valle de Toluca, y es una alianza de pastores. Hemos estado al pendiente de muchísima gente que está pasando por sufrimiento físico por lo del coronavirus. Muchos pastores han tenido ya la consecuencia de esta enfermedad. Algunos pastores ya partieron con el Señor, pero la gloria sea para nuestro Señor, porque aún en medio de todo esto, hermanos, tenemos la gran esperanza de la resurrección y vida eterna. Y gloriosamente nosotros verdaderamente podemos declarar lo que el apóstol Pablo decía: para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Nuestra muerte física es el paso que tenemos que dar en algún momento para poder experimentar la presencia de Dios por una eternidad. Así es que no nos debe de preocupar, hermanos. El amor de Dios tiene que echar fuera el temor de la muerte en cualquier circunstancia, en cualquier situación, en cualquier momento. Y es aquí donde le podemos dar gracias a Dios y decirle: Señor, muchas gracias, porque en Cristo puedo aguardar deseoso el tener un cuerpo resucitado, glorificado, y pasar una eternidad en tu presencia, donde habrá plenitud de gozo y deleites para siempre jamás. Y eso es lo que buscamos, hermanos, ¿verdad? Que el día que nosotros muramos, pues nuestra fe nos lleve a la presencia de Dios. Eso es lo que esperamos. Hebreos 11:1 dice: pues la fe, la certeza de lo que esperamos, convencidos de lo que no vemos. Ciertamente esperamos que un día tengamos que partir, ¿verdad?, de este mundo, porque es lo más seguro, verdaderamente seguro que tenemos, la muerte. Y esperamos ver cara a cara a Dios un día, en la eternidad y para siempre. Convencidos estamos, aunque no podamos ver cómo va a suceder la situación, cómo es que Dios nos va a resucitar, cómo es que va a ser el cuerpo glorificado. El Señor no nos especifica claramente eso, pero la fe nos tiene que llevar a estar convencidos de que así va a ser, aunque no podamos ver ni siquiera a Dios. Aunque nuestros ojos no puedan ver a Dios, podemos sentirlo en nuestro corazón, en nuestra vida, en el día a día, en la condición que estamos viviendo. En este momento ustedes están sintiendo la presencia de Dios, porque yo así lo estoy sintiendo. Entonces, hermanos, tenemos que seguir en esa esperanza, en esa fe, y que eso nos lleve a tener tranquilidad, paz y gozo en todo momento. Que cuando la muerte nos sorprenda, digamos: gloria a Dios, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor, porque ahora puedo verte cara a cara, porque ahora podré pasar contigo a una plenitud de gozo, a donde no va a haber más lloro, más dolor, más enfermedad, porque el cuerpo que tú nos estás dando en ese momento es un cuerpo perfecto, un cuerpo que se diseñó desde el principio de los tiempos, porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. El pecado nos distanció de esa imagen y de esa semejanza, pero para eso apareció Jesucristo, para destruir toda obra de maldad, para lavar nuestras vidas de pecado, para limpiarnos de esa condición y ahora presentarnos justos delante de Dios. Y ahora por eso el Señor nos llama santos. Amén. Vamos al libro de Mateo 18, del versículo 10 al 35 ahora, hermanos. Y aquí vamos a comprender la relación entre la libertad humana y el sufrimiento. Vamos a ver de qué manera se relaciona la libertad que Dios nos dio contra el sufrimiento. ¿Cómo es que se relaciona esto? Quiero primeramente decirte, y que lo anides en tu corazón verdaderamente, que lo hagas tuyo esta declaración que voy a hacer, porque es la verdad. Dios te ama. Dios te ama por sobre todas las cosas. Dios te ama de una manera increíble. Dios te ama con un amor ágape, con un amor que todo lo puede, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta. Dios ha soportado nuestras infidelidades, Dios ha soportado nuestra rebeldía, Dios ha soportado muchas de las cosas que nosotros hemos hecho equivocadamente por amor. Y el amor no sería amor, hermanos,
si fuera algo forzado. Solo puede ser amor si hay una verdadera elección. Y es por eso que Dios le concedió a los seres humanos la opción y la libertad de amar o de no amar. O sea, nos dio el libre albedrío, nos dio la oportunidad de tomar decisiones propias. Y tú decides si continúas buscando la presencia de Dios día a día o decides darle la vuelta, darle la espalda y regresar a tus caminos, regresar a tus actividades y perderte de la bendición. Eso cada quien lo podemos decidir, hermanos. Entonces, gran parte del sufrimiento, y es aquí donde se conecta, donde se relaciona esto, gran parte del sufrimiento es ocasionado porque escogemos no amar a Dios o a los demás, como Dios nos manda, ¿verdad? Entonces, como David lo expresa en el Salmo de hoy, que acabamos de leer, fíjense bien, voy a repetir, poner el versículo número 4 del Salmo número 16, dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Observen que aquí la palabra está escrita, la palabra Dios está escrita con una D minúscula. Aquí se está refiriendo a los ídolos, a los demonios, a ese Dios pequeño llamado Satanás o diablo. Cuando nosotros le servimos diligentemente a otro Dios, a ese Satanás, a esos demonios, a través de las actitudes que tomamos en rebeldía, pues se multiplicarán los dolores, dice la palabra de Dios. Dice, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres, ¿verdad? Entonces, los que aumentan el número de sus ídolos y los siguen con gran devoción, tristemente son los que van a experimentar mayor dolor. Y recuerden que no necesariamente tenemos que tener una imagen de un santo o un bulto de un santo, de un ídolo, una estatua. Eso es abominable delante de Dios y lo debemos comprender, porque a Dios no le gusta que nosotros hayamos hecho imágenes ni semejanzas de Él. Eso lo dice perfectamente bien ahí en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 4. Dice que Él no quiere que nosotros nos hagamos ninguna semejanza, porque nuestra mente finita, hermanos, no tiene la capacidad de propiamente plasmar en una imagen la grandeza de Dios. Y dice, no te inclinarás a esas imágenes ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que castigo la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, o sea, de sus hijos, ¿verdad? Y por eso muchas ocasiones vemos situaciones críticas con nuestros hijos. Podremos decir, pero ellos qué culpa tienen. Tú y yo tenemos, a través del libre albedrío, la posibilidad de tomar decisiones correctas. Hoy es el día en que tú puedes arrepentirte de muchas cosas que has hecho mal delante de Dios, venir a los pies de Cristo, hacer teshuvá, que es una palabra hebrea que significa tener un arrepentimiento genuino, con dolor en el corazón, para decirle, Señor, he hecho cosas que no te gustan, perdóname. Y dice la palabra de Dios que a partir de ese momento nuestras generaciones vendrán a ser bendecidas. Tú y yo podemos sembrar la semilla que queramos. Si tú sigues sembrando semillas corruptas, semillas que traen maldad, que son parte de la idolatría, desgraciadamente vas a cosechar eso mismo y vas a cosechar más dolor, no solamente para tu persona, sino para tus generaciones. Pero hoy también tú tienes la oportunidad de sembrar la semilla incorruptible, que es la semilla de la palabra de Dios, y tendrás la oportunidad de ver a tus generaciones benditas. Y dice que Él hace misericordia a millares de generaciones. Él castiga hasta la tercera o cuarta generación, pero hace millares de misericordias para quienes le amamos y tenemos temor de Él. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser muy claros a quién queremos servir. Y el hecho de expresar el amor de parte de Dios de una manera libre es porque es lo mejor que podemos sentir, hermanos. Tú y yo, muchas ocasiones hemos condicionado a alguien a que nos ame por lo que le damos económicamente o por lo que podemos hacer materialmente por una persona. Pero con la mano en la cintura, esa persona en cualquier momento nos dice, mira, yo no te pedí que hicieras nada.
Tú lo hiciste porque quisiste. Y podrías decir, pero es que lo hice por el amor que te tengo. Pero yo no te lo pedí. ¿Cuál es tu problema? Mejor tú por tu lado, yo por mi lado y se acabó. Eso es lo que pudiéramos llegar a decirle un día a Dios si no nos hubiera dado la oportunidad de elección. Pero cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo por amor, por una condición de voluntad propia, ¿verdad? Es una expresión de amor incondicional, es una expresión de amor increíble, hermanos. Es cuando uno de tus hijos, ¿verdad?, toma la decisión de dejar a un lado todo lo que está haciendo con tal de tener un tiempo de acercamiento contigo, un tiempo de calidad. Y tú le podrás decir, oye, no tienes que hacer, no tienes cosas que hacer. Sí, sí, mamá, sí, papá, sí tengo muchas cosas que hacer, pero quiero decirte que te amo, quiero platicar contigo, quiero tener esa relación personal, quiero tener ese amor afectivo contigo. ¿Qué sientes en tu corazón cuando una persona te habla de esa manera? Obviamente sientes maravilloso. Podrías dar por esa persona, por ese hijo, por esa persona, podrías dar hasta lo que ni tienes. De la misma manera Dios, por eso Dios se derrama en bendición para nuestras vidas cuando nosotros voluntariamente nos volcamos a Él y venimos a sus pies y le decimos, Señor, aquí estoy. Quiero tener esa relación contigo. No quiero que me andes buscando. No quiero que mendigues mi amor. Todo lo contrario, quiero venir a darte mi amor, Señor, porque ahora reconozco que en ti está la bendición de mi vida. Y así es como empezamos a vivir una condición diferente. El sufrimiento se aleja, hermanos. Los dolores se van. Nosotros somos testigos de muchas personas que cuando empiezan a experimentar el amor de Dios de esa manera, los sufrimientos, el dolor físico, la enfermedad, se aleja de sus vidas. Porque donde hay amor no hay temor. Porque donde está el amor de Dios está fuera todo sufrimiento, está fuera muchas cosas que no tienen nada que hacer en nuestra vida, hermanos. Entonces, quiero decirles que Jesucristo repudia expresamente el relacionar de modo automático el pecado con el sufrimiento también, porque no todo el sufrimiento viene por causa del pecado. Y eso lo quiero dejar muy claro porque mucha gente piensa que cuando te está sucediendo algo físicamente a través de la enfermedad es porque Dios te está castigando o Dios está tomando represalia por tu pecado. Miren lo que dice el versículo 1, 2 y 3 de el Evangelio según Juan. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Se dan cuenta de esta bendición, hermanos? Aquí nos está dando una muestra muy clara de que no toda enfermedad es por el pecado. Hay cosas que Dios va a permitir para después Él glorificarse a través de esa condición. Muchas veces estamos pasando por situaciones críticas donde estamos teniendo un sufrimiento específico, pero cuando venimos delante de la presencia de Dios y exponemos nuestra condición a Él y clamamos por misericordia, clamamos por que Dios se manifieste, Dios viene, se manifiesta y se glorifica a través de esa condición. Nosotros somos instrumentos que Dios quiere usar para su gloria. Ajá. Entonces, también Jesucristo dejó claro que los desastres naturales no son necesariamente una forma de castigo de parte de Dios. Veamos lo que dice Lucas 13, del versículo 1 al 5. Dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Les digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos morirán igualmente, todos perecerán igualmente. Entonces dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Entonces, quiero decirles que cierta dosis de sufrimiento es resultado directo de nuestro pecado o del pecado de los demás, pero también cierta dosis de nuestro sufrimiento
es porque Dios quiere glorificarse a través de la redención de ese sufrimiento. Vamos a ver, por último, unos ejemplos, hermanos, de la condición de cuando nosotros estamos viendo cómo Dios se manifiesta. Fíjense lo que dice Mateo 18:12, porque aquí Jesús habla de la oveja que se extravía. Dice, ¿qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Aquí nos hace una semblanza muy clara, hermanos, cuando nos apartamos de la protección del pastor, nos quedamos desprotegidos. Cuando tú has tomado decisiones de salirte de la cobertura de Dios, de salirte propiamente de los caminos de Dios, tú solito te expones al sufrimiento. Nosotros humanamente como padres a nuestros hijos le podemos decir, mira, mientras tú estés bajo este techo, bajo esta casa, olvídate de padecer, porque aquí yo me voy a encargar de proveer tu alimentación, de traerte ropa, de tenerte en una condición de comodidad hasta nuestras condiciones, pero tú vas a estar tranquila aquí. Aquí no vas a correr peligro, no vas a tener ninguna situación porque yo estoy aquí para cuidarte. Pero el día que tú quieras salir por esa puerta y tomes tú la decisión de salirte de la cobertura de este hogar, tú vas a tener que atenerte a las consecuencias que vivas allá afuera, porque allá afuera yo no voy a estar para protegerte. Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión de salirnos de la protección del Padre, pues nos arriesgamos a vivir lo que las inclemencias de esta vida propiamente da. Entonces, déjenme decirles que Dios nunca dejará de buscarnos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos es que no se pierda ninguno de nosotros. Amén. Dios siempre va a estar atento a que nosotros regresemos a sus caminos. Es como un padre natural. Independientemente de que el hijo ya tenga 18, 20, 30, 40 años, siempre va a estar anhelando a que regrese a la cobertura de la casa paterna, materna. ¿Verdad? Entonces, aquí nosotros tenemos que ver nuestra realidad de cómo hemos caminado en la vida. Cuando hemos caminado sin Cristo, pues nos hemos arriesgado y vendrán las consecuencias. Mucha gente que desgraciadamente, ¿verdad?, tomó decisiones equivocadas de querer llenar su vacío existencial con drogas, con alcohol, con sexo ilícito, con situaciones de cualquier índole de pecado, pues después tendrá que pagar la factura. Su factura física va a ser el deterioro de sus riñones, de su hígado, de su páncreas, ¿verdad? Y después viene el sufrimiento por la enfermedad, pero cosa que Dios no provocó, que uno mismo se provocó por andar en malos caminos, ¿verdad? También tenemos que ver otra de las condiciones que presentan estos pasajes bíblicos acerca del pecado de otros. Y me refiero precisamente de lo que hacemos de repente en contra de otros o otros hacen en contra nuestra. Y ahí viene también el sufrimiento. En el versículo 15, Jesucristo dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ya estamos viendo que hay un tercero en contra de nosotros, ¿verdad? Dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, pues has ganado a tu hermano. Esto nos enseña que gran parte del sufrimiento en el mundo viene como resultado del pecado de otras personas. ¿Cuántas veces te han dañado tu corazón? ¿Cuántas veces te han ofendido? Y la gente más cercana a ti, la gente que tú amas, la gente que dices, yo no me esperaba esto de ti. Y nos hacen sufrir, nos duele en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, quiero decirles que esto verdaderamente está ya escrito en la palabra de Dios. Lucas 17:1 dice, imposible es que no tropieces en esta vida, que no haya tropiezo, que no haya sufrimiento. Es imposible, porque esta vida, a través de la ley del pecado, siempre va a estar así, ¿verdad? Pero dice que hay de aquel por quien viene ese tropiezo. Entonces, tú y yo tenemos que ser muy conscientes de cómo nos comportamos para con otras personas, porque así como te han herido a ti, seguramente tú has herido a otras personas por tomar decisiones equivocadas, por no hacer lo correcto, por ofender a otras personas. Y hay que ser claros, hermanos.
Tenemos que ser bien transparentes delante de Dios y delante de nosotros mismos para reconocer que también nosotros hemos provocado sufrimiento. Entonces, viene la ley, ¿verdad? De que lo que se cosecha, perdón, lo que se siembra, se cosecha. Entonces, aquí es donde Jesucristo establece un camino de reconciliación. Porque a través de la sangre de Cristo, tú y yo somos reconciliados, no solamente con el Padre Celestial, que es lo primero que tenemos que buscar, sino que ahora Dios nos da la comisión de reconciliarnos con aquellas personas que nos hirieron, que nos ofendieron, que nos hicieron sufrir, o con las personas también a las que herimos, a las que ofendimos y a las que también hicimos sufrir. Tú y yo estamos llamados al ministerio de la reconciliación. Jesucristo llamó a todos sus discípulos, y entre esos estamos tú y yo, a ejercer un perdón ilimitado. 70 veces 7 no quiere decir 490 veces. Quiere decir que tú tienes que aprender a perdonar hasta que esa ofensa haya sido pasada ya, se haya pasado ya por esa condición y punto. Dios dijo que cuando la gente pecare contra nosotros, habríamos de perdonarla. Y lo vuelvo a repetir, no solamente 70 veces 7, sino, dice, no solamente 7. Vamos a leerlo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, y seguramente esta pregunta tú se la has hecho cuántas veces a Dios. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y todavía Pedro se pone muy orgulloso, muy propio, ¿verdad? Diciendo, hasta 7, me voy a pasar de perdonador, ¿verdad? ¿Y qué le dice el Señor? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué está diciendo aquí? Que hasta que llegue el perdón genuino y que a esa persona que se está atreviendo a ofenderte constantemente entienda que debe dejar de hacerlo. Y ahí es donde nosotros empezamos a experimentar la bendición del Señor. El perdón no es fácil, hermanos. La cruz nos recuerda cuán costoso y doloroso es perdonar. Porque en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo llevó nuestro pecado, toda nuestra rebeldía, todo lo que nosotros hicimos en contra de Dios, y lo llevó hasta la muerte. ¿Será costoso el perdonar? Claro que sí. Y doloroso. No solamente experimentó una muerte terrible, experimentó también el que masacraran su cuerpo previamente a su muerte, hermanos. Un dolor indescriptible. Perdonar no implica aprobar lo que otras personas hayan hecho o te hayan hecho. Tampoco implica solamente excusarlo o negar ese hecho o pretender que no pasó nada. Sí pasa, cuando te ofenden sí pasa algo. Más bien debemos ser conscientes de lo que hizo el otro y aún así, ¿verdad? Decidir perdonar. Porque el perdonar es una decisión que tenemos que tomar. No es un sentimiento, hermanos. En tus relaciones personales es recomendable dejar de lado toda malicia, toda venganza, todo deseo de que te retribuyan, mostrando misericordia y gracia hacia la persona que te haya ofendido, que te haya herido, que te haya hecho sufrir. Porque viene el punto siguiente, la falta de perdón. Porque también puede haber falta de perdón de parte nuestra, aun cuando conocemos esta palabra. Muchas veces nos rehusamos a perdonar. Porque en ocasiones, hermanos, perdonar puede ser extremadamente duro. Quiero citar a Charles Lewis y escribió de esta manera: todos piensan que el perdón es un concepto encantador hasta que tienen algo que perdonar. ¿Ah? Todos normalmente decimos, perdona, es bien, o sea, tú perdona y ya, ¿cuál es el problema? Yo como pastor, ¿cuántas veces les he dicho, tienes que perdonar? Pero cuando viene a mi vida, hermanos, también para mí es algo crítico, en donde yo también lucho, donde yo también batallo y donde yo también me tengo que entregar a los pies de Cristo y decirle, Señor, ayúdame, porque esta ofensa en mi carne yo no la puedo pasar. Pero entonces viene el Espíritu Santo de Dios y me apoya y te levanta con el poder de su Espíritu y empieza a darte la bendición de la fortaleza para decidir perdonar genuinamente. Es una lucha,
pero es una lucha que ya tenemos ganada en el nombre de Jesús. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que llegar al punto de perdonar absolutamente todo, tomar un estilo de vida perdonador, que el día de mañana, más bien desde ahorita, desde este momento, tomes la decisión de perdonar y como una actitud de vida, como un estilo de vida, que en este momento si algo te viene a la mente que es necesario perdonar, decidas hacerlo y que a partir del día de mañana tú tengas una actitud perdonadora desde antes de que te ofendan. Y vas a ver cómo el sufrimiento empieza a diluirse de una manera increíble, porque no le vas a dar oportunidad al enemigo de seguir utilizando su mejor arma, que es el engaño, y su mejor carnada, que es la ofensa, para que tú caigas en la trampa del sufrimiento. Cuando tú tomas la decisión de perdonar previamente, déjame decirte que eres libre. El día de mañana te van a ofender, efectivamente, pero el día de mañana tú te vas a levantar. Desde que te levantes, vas a tomar la decisión de perdonar a quien te ofenda. Y déjame decirte que va a llegar el momento en que nada ni nadie te va a volver a ofender. Y tú eres verdaderamente libre. Juan 8:32 nos dice claramente la palabra: y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Y hoy es el día en que el Señor nos está permitiendo ser libres de la condición de la ofensa, del perdón y de la falta de perdón. Y por eso podemos levantar ahorita nuestras manos y decirle: Señor, ayúdame a usar mi libertad para amar, para buscar al perdido, para buscar al que me ofendió, para tener misericordia como tú has tenido misericordia de mí. Ayúdame a no causar más sufrimiento, sino a dar mi vida por aquellas personas que también me han dañado, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, para que de esa manera podamos aliviar el sufrimiento de muchas personas, pero principalmente mi sufrimiento. Porque cuando yo perdono, yo soy libre y se libera el sufrimiento, te deja libre de esa condición. Vamos a orar, hermanos, vamos a levantar nuestra voz. Hoy les quiero pedir que por favor se dispongan conmigo a levantar una alabanza de adoración. Estoy buscando esto, permítanme un momentito, y que la gloria del Señor se manifieste. Amén.